Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y cada una de las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí, así que Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Bien. Entonces, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Bien. Se está congelando tu imagen, pero listo, ya estamos bien. Bueno, iniciamos con el tema de hoy. Ok. ¿Qué tal? Bueno, el tema de hoy es nuevas temporadas. Todos en nuestra vida, ¿no? Constantemente estamos cambiando, estamos creciendo, ¿no? Entonces, también enfrentamos crisis, pero toda crisis no siempre va a llevar va a traer un cambio, ¿no? Un desafío. Y nosotros necesitamos que nuestro corazón esté preparado para esos cambios, ¿no? Cuando cada vez que entramos a una nueva temporada, a un nuevo tiempo, nuestra mente necesita ser ajustada, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te acerca a una nueva temporada, te está dando la oportunidad de transformación, ¿no? De que tu mente sea transformada, ¿no? Y nuestra mente siempre está aprendiendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos un llamado de cuidar nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestra mente. Y en el libro de Proverbios 4:23, bueno, esta versión es la traducción del lenguaje actual, dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida, ¿no? Entonces, si quieres aprender algo, ¿no? Bueno, esa pregunta, ¿no? Cuando tú quieres aprender algo, ¿a quién escuchas para aprender ese algo que te interesa? ¿No? ¿A quién estás abriendo tu oído? ¿Con quién te conectas emocionalmente? En Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres, ¿no? Entonces ahí amistades, en otras versiones dice las malas conversaciones, ¿no? O dicen las malas conversaciones, amistades, compañías, ¿no? Bueno, esa palabrita, conversaciones, se refiere a homilía, ¿no? Y esa homilía se refiere a dedicarle tiempo a alguien. O sea, cuando estás conversando, tú le dedicas tiempo a alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando conversas con tus amigos, digamos, y te vas a tomar un cafecito o al frente de tu casa, ¿no? Te sientas y, y te conectas emocionalmente con esa persona, ¿no? Eh, Todos tus sentidos se conectan emocionalmente, ¿no? Le pones tu atención, le dedicas tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno le dedica tiempo a alguien para establecer una conversación, ¿no? Para que te haga compañía, tú le abres tu mente, ¿no? Y, y al abrirle tu mente, al abrirle tu corazón, eh, tú te conectas emocionalmente con esa persona, ¿no? Y esa persona ejerce una influencia sobre ti, ¿no? Y tú en base a esa influencia vas a empezar a tomar decisiones. Entonces, por eso es que, bueno, en ese versículo de la Biblia, Dios nos hace un llamado a que nosotros pensemos en nuestras homilías, ¿no? En qué conversaciones estamos teniendo, ¿no? Y nos hace una advertencia, ¿no? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, ¿no? Eh, Corazones y cerebros se sincronizan, ¿no? Entonces, tú hasta puedes empezar a justificar, de repente tienes una mala compañía o tienes una homilía que no le agrada a Dios. Entonces, o como digamos, cuando alguien te va a contar, ¿no? De repente un chisme y te dice, ay, te tengo la última, ¿no? Y ves la expresión de su rostro y,
y te contagia, ¿no? O sea, te contagias emocionalmente y tú dices, sí, a ver, cuéntame, ¿no? O sea, te contagias emocionalmente, te conectas con esa persona emocionalmente, ¿no? Entonces, y esas homilías, esas conversaciones donde le abres tu mente y corazón, pueden corromper tus buenas costumbres, ¿no? Porque puedes estar abrazando principios que no son tuyos, ¿no? Entonces, según la ciencia, según las investigaciones de neurociencia, dice que los procesos de aprendizaje apuntan que la emoción y la cognición son inseparables, ¿no? Dice que este vínculo se establece por múltiples razones, entre ellas porque las emociones influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender, ¿no? Entonces, ¿por qué tu actitud cambia? Porque tu corazón está emocionalmente conectado, ¿no? Dice que hay como una resonancia magnética, una carga emocional, ¿no? Entonces tú te conectas con esa persona y tú la comienzas a copiar, ¿no? Entonces lo que ella hace, tú empiezas a hacer, ¿no? Porque te has conectado emocionalmente. Entonces, por eso es que Dios nos hace ese llamado a tener cuidado, ¿no? Y por eso es que también al inicio, ¿no? Ese versículo de la Biblia que dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, otros dicen, otras versiones dice, cuida tu corazón, porque ella es la fuente de la vida, ¿no? Eh, entonces creer también implica algo emocional, ¿no? Como estableces una relación de confianza con esa persona, ¿no? Entonces, te conectas tanto a ella que le das tu confianza, ¿no? Y te sincronizas con esa persona y puede, si es que no te da buenos consejos, puede corromper tus buenas costumbres, ¿no? Entonces, necesitamos tener ese cuidado, ¿no? Si queremos ir a una nueva etapa, a un nuevo tiempo, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, ¿no? ¿Con quién nos estamos sincronizando? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, de todo discurso, de toda conversación que tú tengas, por eso es que la Biblia nos dice también, retén lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Entonces, necesitamos excavar en nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué te conviene? ¿Qué te mejora? Y también, pues, no desechar esas cosas que no nos conviene, que no nos permite avanzar, ¿no? Y de repente también tenemos amigos, ¿no? Tenemos conversaciones, homilías, ¿no? Porque a esas homilías, esas conversaciones, o sea, van, porque uno, pues, ¿no? En el trabajo, ¿no? Tiene amigos, ¿no? Pero, o sea, se refiere más a amistades profundas, ¿no? A las personas a las que tú le abres tu corazón, ¿no? Se refiere a una amistad profunda, una relación íntima, ¿no? Con alguien, ¿no? Entonces, con eso nosotros debemos tener cuidado, ¿no? Ahora, ¿a quién estás escuchando? ¿No? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando su palabra? ¿O estás escuchando, estás teniendo homilías que no te convienen, ¿no? O estás escuchando al enemigo, ¿no? Porque muchas veces podemos tener otros pensamientos, ¿no? Bueno, lo he escuchado mucho y también lo he visto en mi propia vida, ¿no? Que decimos, digamos, si estamos luchando con algo, ¿no? Con alguna actitud que no le agrada a Dios, ya no nos da o sea, ya no sentimos ya el deseo de servir a Dios porque decimos, ¿no? Ay, no, pero yo soy así, entonces yo estoy con esta conducta y así yo no puedo servir a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que tus errores o mis errores pesan más que la misericordia de Dios, pero, pero no es así, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra de Dios, ¿no? Que hemos sido justificados, pues, por la fe en Jesucristo, ¿no? Y que él ha borrado nuestros pecados, ¿no? Entonces, que su plan va más allá de nuestras debilidades, ¿no? O sea, él no te elige, tú eres débil y por eso yo no te elijo, ¿no? Vemos en la Biblia varios hombres de Dios que tenían muchas debilidades, ¿no? Sin embargo, Dios no mira, o sea, sus debilidades, Dios mira sino el plan, Dios se enfoca en el plan que Él tiene para sus vidas, ¿no? En lo que Él ha diseñado para sus vidas. O vemos, ¿no? Muchas veces que dicen, Él nos dice, esfuérzate, sé valiente, o vemos, ¿no?
que Moisés, por ejemplo, cuando Dios le da su llamado, él le dice que él no es hábil para hablar, o sea, mira pues no su condición, ¿no? Y dice, pero a mí me falta eso, me falta lo otro. Pero Dios pone su enfoque en lo que es Él, ¿no? En lo que Él ha puesto en nuestras vidas, ¿no? Entonces, constantemente estamos en esa lucha, ¿no? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando, no? Entonces, pero nosotros, ¿no? Dios a nosotros nos da un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y para eso Dios te pide creer en la promesa, ¿no? En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Entonces, ¿por qué dice con el corazón se cree para justicia, ¿no? Pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? O sea, no solamente se refiere a que yo diga yo soy salva, ¿no? Dice, también habla del corazón, ¿no? Habla del corazón. Entonces, tú das esa expresión, ¿no? Hablas con tu boca, ¿no? Porque primero has creído en tu corazón, ¿no? O sea, has creído, tienes una convicción, has confiado en Dios y como has creído, lo confiesas con tu boca, ¿no? Porque has tomado esa decisión, ¿no? Has conocido a Dios, ¿no? Te has relacionado con Él por esa relación, por esa intimidad con Él, ¿no? Porque lo has conocido, lo confiesas con tu boca, ¿no? Entonces, confirmas con la boca lo que ha sucedido en el corazón, ¿no? Y ahora dice que la palabra, la fe viene por el oír, ¿no? Y oír, ¿no? Escuchar. Y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, constantemente nuestros oídos están expuestos a la palabra de Dios, pero también tenemos nosotros un enemigo, ¿no? Que no quiere que nosotros podamos vivir los sueños de Dios, ¿no? O sea, lo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, también Él nos va a lanzar, va a atacar, lo que más va a atacar es nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando, ¿no? ¿A qué nos estamos conectando? ¿Con qué estamos sincronizando? ¿Con quién estamos teniendo esas homilías, ¿no? En Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa palabrita esperanza en hebreo significa tikva, que significa cuerda, ¿no? O sea, que tú esperas algo unido con una cuerda, ¿no? Entonces, aquello que te sostiene, porque una cuerda te sostiene, ¿no? Por ejemplo, si tú han visto ese deporte, ¿no? Cuando descienden montañas o cuando también escalan montañas, ¿no? Se sostienen a una cuerda, ¿no? Entonces, ¿a qué te estás sosteniendo? ¿A qué te has conectado? ¿Con qué te has sincronizado, no? Entonces, Dios nos lanza esa tigma, ¿no? Esa cuerda, porque Dios tiene planes de bien para nosotros, ¿no? Dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, ¿no? Y nos lanza esa cuerda, esa tikva, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿cuándo pasa eso, no? Cuando tú escuchas a Dios, ¿no? Cuando tú te has sincronizado con Él, ¿no? En todo sentido, ¿no? Entonces, porque confías en Él, porque tienes una relación íntima con Él, porque le crees, ¿no? Porque crees en sus promesas, te has conectado con Él. Entonces, aquello a lo que te has conectado, tu corazón, tu mente, te va a llevar a un resultado, a una meta, ¿no? Entonces, pero también el enemigo también te lanza su tikva, ¿no? Su cuerda, ¿no? Pero por eso, ¿a qué te sincronizas? O sea, ¿con qué te conectas? Si tú, por ejemplo, te has conectado con una mentalidad en contra de los principios de Dios, ¿no? Te has conectado emocionalmente con lo que dice el enemigo, ¿no? Tarde o temprano te va a llevar en contra de los mandamientos de Dios. O sea, eso es
no fijo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho con qué nos conectamos nosotros emocionalmente. ¿Por qué? Porque va a influir, ¿no? Por ejemplo, si tú estás teniendo esas homilias, esas conversaciones que corrompen, te va a llevar en contra del llamado, ¿no? De lo bueno que Dios te ha ofrecido. Y el enemigo siempre va a buscar, ¿no? Conectarnos con ello, ¿no? Siempre él busca que nosotros también nos conectemos con él, ¿no? Porque siempre el enemigo busca desfigurar lo que Dios nos ha ofrecido, ¿no? Y si tú te conectas con el enemigo, si tú lo escuchas, ¿no? Si tú conectas tu alma, tu mente y tu corazón, tienes esas homilías con él, ¿no? Claro, a través ¿no? De amistades, ¿no? O de diferentes maneras uno se puede conectar, ¿no? También con lo que escuchamos, ¿no? De diferente manera, pero le pones atención, ¿no? Entonces, te va a llevar en contra de tu llamado, ¿no? Sí te va a llevar también algo, ¿no? Pero te va a llevar a algo que tú no deseas, porque no deseamos, ¿no? Yo creo que todos tenemos siempre algo natural, siempre soñamos con lo bueno, porque Dios ha puesto eso en nosotros. Siempre esperamos lo bueno, tenemos esperanza, ¿no? Deseamos lo mejor, ¿no? Pero el enemigo busca desviarnos del camino, ¿no? Pero Dios quiere darnos a nosotros un futuro lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces nosotros, muchos bueno, de nosotros hemos podido tener experiencias con ventas, ¿no? Entonces, no sé si te has puesto a pensar, cuando a ti te venden algo, por ejemplo, el vendedor lo que hace es ofrecerte las bondades del producto y te dice, no, esto tiene esta ventaja, esta facilidad, y tú te llegas a conectar, ¿no? Con con lo bueno, ¿no? Con las bondades que te ofrece ese producto, porque te lo cuenta pues emocionado, ¿no? Te dice, mira, esto te puede servir te puede ahorrar tiempo, por ejemplo, ¿no? Una de las bondades de repente de un producto es que te va a ahorrar tiempo. Y te lo dice emocionado y tú te conectas emocionalmente con eso, ¿no? Ahora, eh, también el tema, no hablando de ventas, pero también el tema de las estafas, por ejemplo, ¿no? En el tema de las estafas, por ejemplo, tú vas a ver mucha esa característica, ¿no? Las personas, por ejemplo, que han sido estafadas, se han conectado emocionalmente con el estafador, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué le han creído al estafador? Eso es lo que siempre me pregunto, pero ¿por qué le creen? Si a veces les dice cosas irreales. Porque el estafador se ha ganado su confianza, ¿no? Se ha conectado emocionalmente con ellos. Y eso lo podemos ver también, por ejemplo, con Eva, ¿no? Cuando ella fue, ¿no? Tentada, ¿no? En el jardín del Edén, ¿no? Que el enemigo le ofreció, ¿qué le dijo, no? Si tú comes este fruto, serás como Dios, ¿no? Entonces le ofreció algo bueno, no es algo malo, ¿no? O sea le ofreció, digamos, sabiduría inmediata, ¿no? O sea, claro, es una mentira, ¿no? Le miente, ¿no? Pero lo disfraza de algo bueno, de algo, de algo agradable, ¿no? Que vas a alcanzar sabiduría, ¿no? Vas a alcanzar, o sea, yo te digo, por ejemplo, si tú haces esto, vas a alcanzar sabiduría. ¿Te parece algo malo? Aparentemente no, pero como él mezcla verdad con mentira, ¿no? Pero ¿cómo ofrecía eso? Solamente comiendo del fruto, o sea, algo inmediato. Pero Dios a nosotros nos ofrece también, ¿no? O sea, alcanzar sabiduría, pero a través de un proceso, ¿no? A través de tener una relación íntima con Él, ¿no? A través de procesos. Pero el enemigo se lo ofrecía de forma inmediata. Entonces, Eva tuvo una homilía con el enemigo, ¿no? Le abrió su mente, le abrió su corazón, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, o sea, siempre el enemigo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Al engañar a Eva hasta la actualidad, él usa la misma estrategia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo sabía bueno, que Dios tiene un plan grandioso para con Eva, ¿no? Pero él quería sacarla del plan, sacarla de la ruta, ¿no? O sea,
quería arruinar, ¿no? Quería ir en contra de ese llamado, de las promesas, de lo bueno que Dios había preparado, ¿no? En este caso para Eva, ¿no? Entonces, hasta actualmente, el enemigo siempre está buscando eso, ¿no? Desfigurar lo que Dios nos ha ofrecido. Entonces, por el tema de la carrera, de la profesión, siempre a veces tengo, o sea, muchos clientes a veces me cuentan que les han estafado, ¿no? Que han sufrido una estafa. Y ahora, ¿dónde más? Por ejemplo, los estafadores tienen pues también sus estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde generalmente, por ejemplo, ocurren también las estafas? En las comidas, por ejemplo, ¿no? Les invitan a comer, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno comparte alimentos con alguien, como que uno tiene esa capacidad además de abrir su corazón, de sentirse en más confianza. Entonces, yo he visto así que muchos estafadores, a las personas a las que les van a estafar, ¿no? Con un negocio, lo que hacen ellos es llevarlos a comer, ¿no? Entonces ahí les presentan la idea, por ejemplo, de ese negocio, ¿no? Que es una estafa, ¿no? Se empiezan a conectar emocionalmente, ¿no? Con esas personas, ¿no? Se hacen ver personas adineradas, personas, digamos, en la comida, ellos pagan la cuenta, ¿no? Se portan muy bien con las personas, ¿no? Que las que quieren estafar, ¿no? Y se llega a ganar su confianza, se llega a ganar su confianza y les dicen cosas irreales, o sea, cosas que no tienen sentido y como que les creen. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, no sé si tú tendrás un familiar al que le han estafado, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo ha podido creer eso? Dices, ¿no? O sea, yo en mi sano juicio, dices, o sea, yo no creería eso, pero logran captar su atención, ¿no? Y le creen, ¿no? Y le creen. Entonces nosotros, bueno, eso es en el caso de las estafas, ¿no? Pero nosotros también estamos constantemente, que el enemigo a nosotros también quiere estafarnos, ¿no? Él nos ofrece también cosas, ¿no? Pero lo que él nos ofrece eh, o sea, a veces él te ofrece, por ejemplo, ustedes han escuchado muchos de los artistas, ¿no? Que quieren fama, dinero, ¿no? Pero esas cosas son pasajeras, pues, ¿no? Esas cosas no te llenan el corazón. Sabemos que el único que llena nuestro corazón es Dios, ¿no? Y, y son cosas efímeras, cosas pasajeras, ¿no? Pero lo que Dios nos ofrece trasciende nuestra existencia, ¿no? Y va más allá de nuestras propias vidas, ¿no? Va a trascender generaciones, ¿no? Eh, Porque dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán, ¿no? Y Él nos bendice, ¿no? Pero el enemigo a veces nos ofrece cosas efímeras que nos dejan vacíos, emocionales, ¿no? Que no te llenan, ¿no? Entonces, estamos en esa lucha constantemente. El enemigo hasta el día de hoy está buscando tener esas homilías con nosotros, ¿no? Y para corromper nuestras buenas costumbres, ¿no? Para desviarnos del camino. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con qué nos estamos sincronizando. ¿A qué cuerda, o sea, qué tikva, ¿no? ¿Qué cuerda estás tomando en tu vida? Bueno, esa pregunta, ¿no? ¿Qué cuerda estás tomando en tu vida, ¿no? Porque Dios nos dice que Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza, ¿no? Y Él, antes de que nosotros naciéramos, Él tiene un diseño para nuestras vidas, ¿no? Pero también sabemos que cuando Dios nos bendice, ¿no? Nos bendice a través de un proceso, porque lo que Dios más está interesado es que nosotros podamos crecer en nuestro carácter, ¿no? Dios nos llama a fructificar, nos llama a multiplicar, ¿no? Y Él en Génesis 1:28 nos ha bendecido nos ha bendecido, ¿no? Con palabras, nos ha dicho fructifica, multiplica. Entonces, fructificar viene de un proceso, ¿no? Porque para que una planta dé un fruto, eso significa que ha tenido que pasar por un proceso, ¿no? Y ahora multiplica
a partir del proceso que tú has pasado, ¿no? Tienes que multiplicar eso, ¿no? O sea, hacer que trascienda en otras personas, ¿no? O sea, va más allá de tu propia vida. Entonces, Dios nos llama, ¿no? Dios nos bendice con sus palabras, ¿no? Pero el enemigo, y eso lo vemos, ¿no? Con Adán y Eva, él desde el inicio de los tiempos siempre va a buscar desvirtuar los planes de Dios para nuestra vida, ¿no? Entonces, meditemos en esto, meditemos también en a quién le estamos abriendo nuestro corazón, qué conversaciones estamos teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el aprendizaje está conectado con las emociones, ¿no? Y bueno, según los avances científicos, ¿no? Bueno, están descubriendo eso, ¿no? Lo que la Biblia dice hace ya, lo que ya dice la palabra, ¿no? O sea, lo que la palabra ya está escrito, ¿no? Bueno, ahora lo están descubriendo ellos, pero Dios ya lo había escrito, ya Dios nos había dado esta revelación, ¿no? Entonces, meditemos en eso, ¿no? Porque a lo que le estemos abriendo nuestro corazón, nuestra mente, o sea, va a influenciar, ¿no? A quién le estamos abriendo nuestro corazón, nuestra mente, va a influenciar en nuestras vidas. Pero si nosotros también nos conectamos emocionalmente y con todo, nuestra mente también, ¿no? Mente, o sea, pensar, razonar, el aprendizaje, el razonamiento, nuestro corazón con Dios, nos conectamos a Él, Él nos da pues esa promesa, ¿no? De que él dice que con Él, yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, ¿no? Entonces necesitamos conectarnos con Dios, con su palabra. ¿No? Que tengan un día muy bonito y podamos meditar en esa palabra.